Bueno, luego de haber importado la base de datos format.sql y de haber configurado la herramienta hueca con la cual vamos a realizar el análisis de algoritmos donde vamos a aplicar minería de datos, vamos a aplicar dos algoritmos, el cual es el de la regresión lineal y el K-means. En el orden dicho, vamos a hacer la aplicación de los mismos, empezando con la regresión lineal. Abrimos la herramienta, esperamos que cargue, le damos en Explorer y pues la regresión lineal es un algoritmo de minería de datos el cual nos permite proyectar métricas hacia un futuro y hacia un pasado, por así decir. En este caso vamos a predecir, según lo que tenemos aquí, una consulta aplicando un método de regresión lineal. Vamos a predecir el sueldo promedio que ganan los trabajadores que pertenecen al cargo 1516, el cual es Store Permanent Checker y Store Temporary Checker. Vamos a ingresar a MySQL. Vamos a observar, a usar mejor la base de datos, la cual es llamada supermercado. ¿Sí? Vamos a observar las tablas que tiene, y en este caso la tabla con la que yo voy a trabajar es Employee, pero antes de esto vamos a describir lo que es la tabla Position. ¿Sí? Entonces la tabla Position tiene un Position ID y Position Title, lo cual corresponde al cargo que tiene cada empleado, la posición que tiene en la empresa, por así decirlo. Entonces nosotros, ¿qué nos interesa? Nosotros nos interesa predecir el sueldo promedio que ganan los trabajadores que pertenecen al cargo 15, en este caso sería la posición ID 15, y al cargo 16, la posición ID 16. Entonces con base a esto vamos a generar lo que es la minería de datos y vamos a predecir el salario promedio de lo mencionado anteriormente. Inicialmente aquí especificamos el puerto, la base de datos con la que vamos a conectar hueca, nombre de usuario, contraseña, realizamos la conexión, bien, y vamos a seleccionar esta línea que tenemos aquí, la cual es la consulta que nos interesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar el salario, la posición ID de la tabla empleado. Entonces vamos a escribir lo que contiene la tabla empleado. Ok, Employee ID, lo que nos interesa a nosotros es Position ID y el salario, que es lo que tenemos acá en la consulta. Seleccionamos el salario, la posición de empleado, donde la posición sea 15 y la posición sea 16. Como les mencioné anteriormente, son estos cargos que están aquí. La predicción que vamos a realizar en este caso es la del promedio del salario, pero ¿qué pasa? Es que estos empleados no ganan todo lo mismo, a pesar de que están en el mismo cargo, no ganan igual. Entonces lo que nosotros queremos realizar con este algoritmo es la predicción de un promedio que pueden ganar los empleados que tienen estos cargos. Ejecutamos la sentencia y tenemos 494 registros de los empleados que trabajan con esta ID, con esta posición, y luego de esto le damos OK. Entonces aquí observamos según la gráfica los empleados, el promedio en que oscila su salario, como observamos aquí, dependiendo de, en este caso, en este lugar observamos lo que es el salario y acá la posición. Observamos aquí con respecto a la posición mínima 15, la posición mínima 16, que son los cargos que tienen los trabajadores. En este caso el salario
en el que oscila el mínimo 20, el que gana menos de la consulta esta que realizamos aquí. De todos los trabajadores, el que menos gana, gana 20, y el que más gana, gana 9.000, perdón. Entonces, luego de esto vamos a aplicar el método de la regresión lineal, que es lo que vamos a trabajar nosotros. Vamos a Functions y vamos a aplicar una regresión lineal simple. En este caso tenemos solamente una variable independiente, y vamos a realizar la regresión lineal simple. En este caso vamos a escoger entre posición ID y salario cuál es la variable dependiente. Obviamente lo que queremos determinar es el salario, y presionamos el salario. Presionamos OK. Listo. Luego de presionar OK, Weka nos arroja una serie de resultados, los cuales vale la pena analizar y que son de mucho interés para nosotros. Primero que todo, el coeficiente de correlación está en un 99%. Como bien sabemos, el coeficiente de correlación nos indica a nosotros el grado de certeza y el grado de correlación que tienen los datos entre sí. Entonces, el coeficiente de correlación, entre más se acerca al 100% o 1, significa que los datos con los que estamos trabajando son los adecuados, y la predicción de la ecuación que nos arroja, conformada de la forma ax más b, nos va a ser de gran utilidad para lo que queremos. En este caso vamos a copiar esta función que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a utilizar una herramienta llamada Excel para predecir en promedio el sueldo de los trabajadores. Luego del análisis que nos arrojó Weka, vamos a poner aquí el título, regresión lineal. Como muchos sabemos, el valor que está acompañando a posición ID es A, y el valor que está solo, es B, el cual es 113.951,3. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí la posición del cargo, y acá en otra celda vamos a poner el salario. ¿Sí? Entonces la posición del cargo, uno es 15 y otro es 16, de manera que vamos a aplicar aquí la fórmula. La fórmula me dice de que es menos 7.120,71 multiplicado por la posición. A eso le sumamos 113.951,33. Vamos a utilizar aquí de esta manera. Vamos a meter entre paréntesis y arrastramos, de manera que luego de aplicar esta fórmula podemos observar finalmente el salario en promedio que tienen los trabajadores, los cuales laboran en esta posición. Para los que trabajan, vamos acá, para los que trabajan en el Stock Permanent Checker, ganan en promedio 7.740,68. Para los que trabajan en Stock Temporary Checker, ganan en promedio 19,97. Vamos a corroborar acá, con el salario de las personas que trabajan, por ejemplo, en la posición 15. Vamos a seleccionar Select Salary from Employee, donde la posición ID, de caso cargo, sea igual a 15.
employee, select salary for employee. Ok, como observamos, como le mencioné anteriormente, el salario de esta persona no es el mismo, como bien vemos, varía un poco, 7.200, 5.000, 9.000. En sí, aquí tenemos todos los salarios de las personas que pertenecen a este cargo, y pues con la regresión lineal lo que queremos demostrar, lo que queremos reflejar con respecto a la predicción es un promedio de los salarios que tienen estas personas. Con respecto, vamos acá, vamos a la hueca. Aquí en hueca, como les mencioné anteriormente, bueno, los resultados que nos arroja son los dos atributos con los que estamos trabajando, el salario y la posición ID. Tenemos también la función que nos bota esta herramienta, y lo que más nos interesa, como les mencioné anteriormente, el coeficiente de correlación, el cual se acerca al 100%, el número de instancias, es decir, los números de registro con los que estamos trabajando. Y pues este es el algoritmo de la regresión lineal aplicando pues la minería de datos con la sentencia dada anteriormente, la cual es esta, el cual es predecir el sueldo promedio que ganan los trabajadores que pertenecen al cargo 15 y 16.